En la siguiente sesión vamos a trabajar el ejercicio 4.15 del libro de diseño y análisis de experimentos de Montgomery, el cual dice: un ingeniero industrial investiga el efecto de 4 métodos de ensamblaje ABCD sobre el tiempo de ensamblaje de un componente de televisores a color. Se seleccionan 4 operadores para el estudio. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje producen fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor que para el primero, independientemente del método. Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido. Para tomar en cuenta esta fuente de variabilidad, el ingeniero emplea el diseño de cuadro latino que se presenta a continuación. Analizar los datos de este experimento con una incertidumbre de 0,05 y sacar las conclusiones apropiadas. Para este experimento, el ejercicio nos está hablando de que se va a tratar de una forma en la cual vamos a utilizar un análisis de cuadro latino, en el cual nuestro modelo sería de la siguiente forma: YJK igual a la media por más tau, que sería el efecto de nuestra variable entrada, más alfa J más beta K, que serían nuestros efectos de las variables interferencia, más un error aleatorio. Entonces, en la hipótesis nula o H sub 0, tenemos en la cual todos los taus son iguales, lo que nos quiere decir que no existiría efecto de nuestra variable entrada sobre nuestro experimento. Y la H sub 1 o hipótesis alternativa es aquella que nos dice que al menos uno de los tau genera efecto sobre nuestro experimento, lo que quiere decir que al menos uno de los métodos de ensamblaje va a generar un efecto significativo sobre nuestro experimento. Para poder trabajar mejor los datos, es necesario organizarlos en una hoja de cálculo de Excel, en el cual ubicaremos la tabla de la siguiente manera. Para hacerlo un poco más organizado, vamos a tomar o designar colores a nuestras letras latinas, y así ubicaremos el color correspondiente a donde esté ubicada nuestra letra latina en cada casilla, como lo hicimos en este cuadro. Para nuestra y punto punto fue la que designamos según el ejercicio como la variable de interferencia 1, corresponde al orden de ensamblaje. Entonces, para poder hallar la sumatoria, la suma de y punto punto de cada fila, lo que tenemos que hacer es ingresar la función suma, y dentro de la función suma vamos a seleccionar cada fila, como está ocurriendo aquí. Lo vamos a utilizar para cada fila y así hasta completar la suma de cada fila. Lo mismo haremos para el y punto punto promedio. Ingresaremos la función promedio y dentro de la función promedio lo que va a ir es las casillas de cada fila. Una vez tenemos estos valores, procedemos a hallar el y.j, que sería nuestra segunda variable de interferencia, la cual está designada por los operadores, en el cual realizamos el mismo procedimiento de la función suma, pero en este caso vamos a ingresar cada columna de la siguiente forma. Y lo mismo haremos para el y.j.promedio. Utilizamos la función promedio e ingresamos cada columna. Y para nuestro y.k, que según el ejercicio es nuestra variable entrada, lo que haremos es organizar las casillas por colores, como lo habíamos designado inicialmente. Entonces, como a cada letra le correspondía un color, la ubicamos según el color y utilizamos la función suma para hallar la suma de cada letra, al igual que su promedio. Para nuestra suma global, lo que haremos es tomar la función suma y seleccionar todos los datos de la tabla principal. Y para nuestra función promedio, también utilizamos nuestra función promedio y tomamos todos los datos de nuestra tabla principal. Una vez hemos realizado nuestras sumas de filas, columnas y letras, junto con las suma y promedio globales, procedemos a realizar el ANOVA, en el cual tomamos n como la cantidad de datos, que en este caso sería 16, fb lo tomamos como la ecuación de la suma de los datos al cuadrado sobre el número de datos, que en este caso sería 16, y procedemos a hallar las sumas de cuadrados, en las cuales la suma de cuadrado total
va a ser la suma, va a ser utilizando la función suma.cuadrados de todos nuestros datos menos el fb, que es la función que acabamos de hallar. Mi suma de cuadrados de la variable de entrada la haré de la siguiente forma. Multiplico 1 sobre 4, que es la cantidad de niveles de mi variable de entrada, por suma.cuadrado de los valores que encontramos aquí, el y.k, que son las sumas de los niveles de la variable de entrada, menos el fb. Nuestra suma de cuadrados de la variable de interferencia va a ser nuevamente 1 sobre el número de niveles por la suma.cuadrados de las sumas que hallamos anteriormente en nuestra y que habíamos designado como nuestra primera variable de interferencia, y las sumas de cuadrados de nuestra segunda variable de interferencia va a ser nuevamente 1 sobre la cantidad de niveles de la variable de entrada, que va a ser, si continúa siendo 4, por la suma punto cuadrados de los valores que hay en las sumas de los bloques, menos el fb. Después hallaremos nuestra suma de cuadrados del error, para la cual tomaremos la suma de cuadrados totales y le restaremos las sumas de cuadrados de las otras variables. Luego de esto procedemos a hallar los grados de libertad, que para el total sería la cantidad de datos menos 1, en este caso 15, y para cada variable corresponde a la cantidad de niveles que posee menos 1. Entonces, los grados de libertad para la variable de entrada es 4 menos 1, como lo podemos apreciar acá, son 4 niveles menos 1, sería 3. Para nuestra primera variable interferencia serían también 4 menos 1, 3, y los niveles de nuestra segunda variable de interferencia también serían 4 menos 1, que eso sería 3. Los del error serían los grados de libertad totales menos los de cada variable, como se muestra aquí. Luego de esto procedemos a hallar las medias de las sumas de cuadrados de la variable entrada y del error. Para las medias de las sumas de cuadrados de la variable entrada, lo que haremos es tomar las sumas de cuadrados de la variable entrada, que ya habíamos calculado, y dividirlo sobre los grados de libertad de la variable entrada. Para las medias de las sumas del error, lo que hacemos es tomar las sumas de cuadrados del error y dividirlo por sus grados de libertad. Una vez encontramos los valores de las medias de las sumas de cuadrados para la variable entrada y las medias de las sumas del error, procedemos a encontrar nuestro estadístico de Fisher teórico, el cual lo hallamos haciendo la división entre las medias de las sumas de cuadrados de la variable entrada sobre las medias de las sumas de cuadrados del error. Aquí podemos encontrar las ecuaciones que utilizamos para hallar las sumas de cuadrados para nuestra variable entrada, para nuestras variables interferencia y para nuestra suma de cuadrado total. A su vez, también podemos encontrar la forma de calcular nuestros grados de libertad, que los del error también los pudimos haber calculado tomando los números de niveles de nuestra variable entrada menos 2 por el número de niveles de nuestra variable entrada menos 1. Aquí también podemos encontrar las ecuaciones para calcular las medias de las sumas de cuadrados para nuestra variable entrada, para nuestra primera variable interferencia, segunda variable interferencia y el error. Una vez he calculado mi estadístico de Fisher teórico, procedo a encontrar mi estadístico de Fisher crítico, el cual lo voy a calcular con el valor de incertidumbre que el ejercicio me facilitaba en el enunciado, que en este caso es 0,05, y lo calculo de la siguiente manera. Utilizo la función igual inver.f.cola derecha, y donde me pide un valor de probabilidad ingreso el 0,05 y en los grados de libertad coloco los grados de libertad de mi variable de entrada y los grados de libertad del error. Una vez encontrado mi estadístico de Fisher teórico y mi estadístico de Fisher crítico, procedo a hacer una comparación en la cual, si mi estadístico de Fisher teórico es mayor que mi estadístico de Fisher crítico, como ocurre en este caso, puedo asegurar con certeza de que mi
hipótesis alternativa se acepta, o sea que sí existe efecto por parte de nuestra variable entrada sobre el experimento que estamos llevando a cabo. Y al menos un método ejerce efecto en el tiempo de ensamblaje de los televisores. Bueno, ¿para qué es que era importante encontrar las medias de las sumas de cuadrados para nuestra variable interferencia 1 y nuestra variable interferencia 2, como lo podemos ver aquí? Bueno, esto es importante debido a que con estas medias de las sumas de cuadrados, dividiéndolas a cada una sobre las medias de las sumas de cuadrados del error, yo puedo encontrar un estadístico Fisher para cada una de las variables de interferencia y puedo hacer una comparación. Si estos valores del estadístico de Fisher que hallé de la variable de interferencia no son mayores a mi estadístico de Fisher teórico, quiere decir que yo seleccioné de manera correcta mi variable de entrada. Si alguno de estos dos valores fuera mayor que mi estadístico de Fisher teórico, esto nos quiere decir que es necesario replantear el ejercicio y seleccionar de forma correcta nuestra variable de entrada. Una vez realizada nuestra ANOVA, vamos a proceder a comprobar nuestros análisis de residuales o análisis de nuestros supuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada columna de la tabla original y ubicarla aparte en una columna. Y entonces, la siguiente columna la vamos a ubicar debajo de la primera, como pueden ver aquí. Y así haremos con todas nuestras columnas. Luego procedemos a ubicar al frente tres datos, los cuales van a corresponder al y punto punto promedio, que sería nuestro promedio por fila donde está ubicado el dato. Luego ubicamos nuestro y.j promedio, que sería el promedio donde está ubicada la columna, en la columna donde está ubicado nuestro dato, y el y.k promedio, que sería la letra que le corresponde a cada uno de nuestros datos. Para este caso, el primer dato es 10, así que nuestro y.punto promedio va a ser 9,75 aquí. Nuestro y.j promedio va a ser 8 y nuestro y.k promedio va a ser 13,25, ya que nuestro primer dato está coloreado con amarillo, lo que quiere decir que corresponde a nuestra letra C. Una vez tengamos todos estos promedios ubicados al frente de cada dato, procedemos a hacer hallazgo de nuestro residual. Para poder encontrar nuestro residual, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestro dato, nuestro primer dato, en este caso, le restamos la suma de nuestro promedio por fila, más nuestro promedio por columna, más nuestro promedio por letra, menos 2 veces el promedio global. Y de esta forma encontramos nuestro residual. Así lo debemos hacer para cada uno de nuestros datos. Una vez tenemos nuestros residuales, procedemos a hacer la primera prueba, que se llama la prueba de normalidad, en la cual designamos un contador que va de 1 hasta la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 16. Luego tomamos los datos de los residuales, pero debemos tener en cuenta que para nuestra prueba de normalidad debemos organizar nuestros residuales de menor a mayor. Luego hallamos un valor de probabilidad que va a estar dado para cada dato como K, que sería nuestro contador, menos 0,5 sobre N, que sería nuestro número de datos. Y luego hallamos un Z, el cual va a estar dado por la función imp.nor.stand, en el cual vamos a ingresar dentro de la función nuestro valor de probabilidad que hallamos en la columna anterior, y así para cada dato. Una vez tengamos nuestros valores de la prueba de normalidad, procedemos a graficarlos. Entonces, vamos a ubicar los valores de la Z en el eje X y los valores de los residuales en el eje Y. La idea es que en este gráfico podamos observar los valores de manera lineal. Para eso también vamos a trazar una línea de tendencia con el Excel y vamos a hallar un R cuadrado en el cual voy a tener certeza de si se me cumple o no la prueba de normalidad.
Si mi R cuadrado es mayor a 0,90, como sucede en este caso, yo puedo afirmar que mis datos ajustan a un supuesto de normalidad y por ende mi prueba de normalidad cumple. Para mi prueba de varianza constante, lo que voy a hacer es graficar primeramente los residuales contra los promedios de las filas. Luego procederé a graficar los residuales contra los promedios de las columnas. Y por último, los residuales contra el promedio de las letras. El objetivo es que para que se me cumpla mi supuesto de varianza constante, lo que debo evitar en mis gráficas es que se cumpla un patrón de embudo o corneta. Como podemos observar en este ejercicio, ninguno de los gráficos presenta este patrón, por lo tanto puedo afirmar que se cumple mi supuesto de varianza constante. Y por último, debemos hacer comprobación de la existencia de interacciones. Para esto ubicaremos nuestros residuales en un eje Y contra un valor que es el YIJK, el cual lo hallamos de la siguiente forma. Ese YIJK es este valor, el cual utilizamos para poder restarle a cada dato y encontrar nuestro residual. Entonces va a ser un valor específico para cada dato. Y la idea es que no se forme ningún patrón ni que estén los datos aglomerados. Por lo tanto, podemos decir que también se cumple la comprobación de existencia de interacciones. En el caso de que yo encontrara de que alguno de estos supuestos no se cumple, para mi experimento tendría que hacer un análisis riguroso sobre los datos debido a que probablemente el modelo estadístico que utilizamos para estudiar nuestros datos no sea el indicado y debamos utilizar otro modelo estadístico que se ajuste más a nuestros datos del experimento.